Saludos, buenas tardes, gracias por sintonizar el espacio Algo Más que Vivir. Roberto Díaz tiene el grato placer de compartir con todos ustedes esta nueva entrega a través de BTV Canal 32, como siempre, con interesantísimos invitados que nos visitan a este espacio a través de BTV cada sábado para llevarle un contenido fabuloso. Pero en la tarde de hoy quiero compartir una reflexión que desde ya vengo compartiendo con algunas personas porque he percibido que es un peligro que pasa en el plano físico, pero podemos extrapolarlo al plano emocional y es el peligro de dejar de sentir. ¿A qué nos referimos con esto del peligro de dejar de sentir? Saben que existen enfermedades que pueden generar ciertas situaciones en el cuerpo humano donde el ser humano, el individuo, pierda la sensibilidad. Por ejemplo, la neuropatía diabética. Cuando hablamos, por ejemplo, del pie diabético, muchas veces estos enfermos pierden la sensibilidad en miembros inferiores de su cuerpo y pueden pisar cualquier cosa, fuego, algún cristal, causarse alguna herida, sin embargo, no sentirla. Y esto puede llevarle a una situación de peligrosidad de perder el miembro o hasta de perder la vida. Si extrapolamos esto al plano emocional, estaríamos hablando de una anestesia social, que es bastante peligroso porque la gente precisamente ya pierde lo que sería la noción al peligro, se vuelve apático frente al dolor o indiferente frente al dolor de los demás. Y sé que usted es de las personas que quizás en algún momento haya escuchado, a mí ya nada me sorprende, o que hemos perdido el sentido de asombro. Pero esto es bastante peligroso. ¿A qué se debe de que cada día vayamos perdiendo este sentido de asombro? Bueno, por la constante exposición a temas de violencia. De hecho, los mismos medios a veces, por el apasionamiento con que manejan estos temas de violencia, nuestro cerebro, tristemente, se va acostumbrando y por esa razón, cuando escuchamos sobre casos que en otros tiempos nos sorprenderíamos, nos alteraríamos, nos inmutáramos, pues ya como que nos da igual, porque no es nada nuevo para nuestro cerebro. Existe un grave peligro cuando nosotros dejamos de sentir, y de esto precisamente quiero hablarle en esta tarde. Cuando nosotros dejamos de sentir, podríamos nosotros bien estar hablando de una anestesia social. Y ustedes saben cómo se pone el ser humano cuando está anestesiado. Lo que sucede en el organismo precisamente también puede ocurrir en el ámbito emocional y colectivo. La pérdida de sensibilidad social es la incapacidad de conectar con el sufrimiento de los demás. Ya lo decíamos hace un momento, es una especie de anestesia moral que se manifiesta a través de la indiferencia, la apatía y de desconexión social o emocional. Sus síntomas básicos son cada vez más evidentes: la indiferencia frente al dolor ajeno, la falta de reacción ante y la injusticia, el maltrato o la discriminación, una creciente podríamos nosotros decir, tendencia a priorizar el beneficio individual sobre este beneficio que podría ser colectivo. Cuando una sociedad deja de conmoverse, comienza a deteriorarse lamentablemente. La insensibilidad social erosiona la confianza, debilita los vínculos comunitarios y crea espacios propicios para la violencia, la exclusión y el abandono de los más vulnerables. Poco a poco nos normalizamos o hacemos verse como normal aquello que debería indignarnos. Esto es acerca de la anestesia social. Por eso
Creo que no podemos permitir la desconexión emocional. La sensibilidad social es el motor de la solidaridad. Gracias a ella promovemos el respeto mutuo, protegemos a quienes más lo necesitan y construimos comunidades más seguras y resilientes, más humanas. También es un elemento indispensable para el ejercicio responsable del liderazgo político, empresarial y social, así como el cuerpo necesita sentir dolor para protegerse de una herida, la sociedad necesita sensibilidad para evitar su propia deshumanización. En tiempos donde la indiferencia parece ganar terreno, recuperar la capacidad de sentir se convierte en un acto de resistencia. No se trata de ser más frágiles, sino de ser más conscientes, porque cuando dejamos de sentir el dolor de los demás, comenzamos también a perder una parte esencial de nuestra propia humanidad. Por eso es que la misma Biblia también nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto, a propósito de lo que le dije hace un momentito, del peligro de perder la sensibilidad o del peligro de dejar de sentir. Si dejamos de sentir cuando estemos cerca del peligro, realmente no nos daremos cuenta y podemos perder hasta nuestra propia vida cuando normalizamos la insensibilidad o todo lo que nos hace daño. En breve, luego de esta pausa, vengo con nuestros invitados. La Florida Caribbean Cruise Association, FCCA por sus siglas en español, reconoció al ministro de Turismo David Collado por su liderazgo y aporte al crecimiento de la industria de cruceros en la República Dominicana. Durante el encuentro PAMAC 2026 celebrado en Puerto Plata, la entidad destacó el aumento sostenido en la llegada de cruceros, la diversificación de los puertos, la mejora en la experiencia de los visitantes y el impacto económico que esta actividad genera en las comunidades. Al agradecer el reconocimiento, Collado reafirmó el compromiso de seguir impulsando un turismo de cruceros más competitivo y sostenible, trabajando de la mano con las líneas de cruceros, el sector privado y las comunidades. La participación de importantes compañías como Royal Caribbean Group, Carnival Corporation, MPLC, Norwegian Cruise Line Holdings, MSC Cruises and Disney Cruise Line reafirma la confianza de la industria en la República Dominicana y fortalece su posicionamiento como uno de los principales destinos de cruceros del Caribe. El ministro de Turismo, David Collado, informó que la República Dominicana alcanzó un récord histórico al recibir 6.6 millones de visitantes entre enero y junio de 2026, un crecimiento de 7.7% respecto al mismo periodo del 2025. Del total, 4.9 millones llegaron por vía aérea y 1.65 millones fueron cruceristas, cifras que permiten proyectar que el país cerrará el año con más de 12 millones de visitantes, marcando un nuevo récord para el turismo dominicano. Solo en junio ingresaron 975.012 visitantes, mientras que United States se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas, seguido por Colombia, Canadá, Puerto Rico y Argentina. Además, la ocupación hotelera alcanzó el 71% y los niveles de satisfacción de los visitantes se mantuvieron muy altos. El 92% aseguró que volvería al país y el 60% afirmó que recomendaría la República Dominicana como destino turístico. Cada
sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. La zona colonial es testigo de que todo lo que se construye sobre bases sólidas perdura en el tiempo. Pero en la vida de todo hombre hay momentos en los que la salud nos pone a prueba. Uno de ellos es el diagnóstico de la disfunción eréctil. Probó fármacos, probó terapias, probó opciones temporales y nada funcionó. Cuando esto ocurre, no se trata de insistir en lo mismo, se trata de subir al siguiente escalón. La solución definitiva. ¿Conoce usted la prótesis de pene o la llamada bombita? La disfunción eréctil no es el final del camino. No. Para nada. Es el inicio de una nueva etapa bajo la guía correcta. Mi compromiso no es solo realizar una cirugía, sino ofrecerle una evaluación integral, seria y personalizada para determinar si la solución definitiva para usted es una prótesis de pene. No se resigne a vivir a medias. Es momento de que su vida íntima tenga el mismo esplendor que nuestras calles históricas. Fuerte, duradera y llena de vida. Señores, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV Canal 32. Como cada sábado, aquí estamos nosotros compartiendo interesantísimas informaciones, orientaciones médicas. Como bien había prometido, antes de irnos a nuestra primera pausa, sobre nuestras invitadas. Tengo a dos interesantísimas invitadas en la tarde de hoy. Como primera invitada estaremos conversando con la doctora Ingrid Herrera, especialista en intensivo o intensivista, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos. Buenas tardes, doctora Herrera. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo se siente usted? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Hoy vamos a estar hablando acerca de pacientes quemados y sus complicaciones, ¿verdad? Pero antes de irnos a este tema central, hay un tema con los cuidados intensivos, y es que los familiares y el paciente, si está consciente, cuando se le habla de cuidados intensivos, se asusta. ¿A qué se debe este pánico que la gente tiene de ir a cuidados intensivos o a UCI, como se conoce popularmente? Bueno, las UCI en sus inicios fueron creadas precisamente para atender a aquellos pacientes que estaban más graves y que ameritaban una atención especial, supervisada, especializada y continua. Okay. A medida que ha ido avanzando la tecnología, no solo los pacientes que están en un riesgo inminente de muerte o que están sumamente graves y que ameritan ventilación mecánica están en la UCI. Okay. Ahora también llevamos los pacientes que pudieran, por su condición, por el procedimiento que se le hizo, por ejemplo, una cirugía cardíaca, o se le hizo un cateterismo cardíaco y se le colocaron stent en su corazón. Esos pacientes pasan a la unidad de cuidados intensivos porque se prevé que pudieran presentar complicaciones mayores y se hace una observación. Entonces, no todo el que va a cuidados intensivos es porque necesita ventilación mecánica, y la gente suele asociar la ventilación mecánica a que ya está casi muerto. Sí, de hecho las noticias que llegan, preparen todo porque está en UCI. Exacto. Ha habido lugares que uno ha estado y cuando pues se habla
cuidados intensivos, que está en UCI, la gente hasta la casa prepara porque entienden. Es lo inverso, el que va a UCI va a morir o porque tiene posibilidades de vida. Tiene muchas posibilidades de vida. Lo que pasa es que no todas las UCI son iguales. Hay UCIs que son especializadas, por ejemplo, hay UCIs cardiovasculares, neurológicas, maternas, solo para embarazadas y para pacientes obstétricas que ya han sido desembarazadas. Están también las UCI que son intermedias, que es donde va este paciente que no amerita ventilación mecánica, pero que necesita una observación y un cuidado continuo por 24, 48, 72 horas. El monitoreo. Entonces, sí, todo depende del tipo de UCI a la que vaya el paciente. Está la UCI polivalente, que es en la que yo más trabajo, que ese es para todo. Entonces tú puedes tener perfectamente un paciente que sí está en ventilación mecánica y con un riesgo alto de complicarse y morir, y tener un paciente que está solo para observación y que en 2 o 3 días puede ser egresado. En el área de lo que tiene que ver con la salud mental y lo que siempre se ha estado hablando sobre la humanización en el sistema de salud, se ha dicho que en los cuidados intensivos a veces los pacientes salen con ciertas hasta lagunas mentales porque es como encerrado, que la familia no tiene acceso. ¿Qué hay de cierto de eso? Se están trabajando varios procesos. Todavía en este país no tenemos ese nivel de cultura de poder trabajar en UCIs abiertas. ¿Qué son unas UCIs abiertas? En las que por un periodo de horas los médicos van, evalúan, hacen todo su trabajo y posterior a eso se abren las puertas y los familiares permanecen dentro del cubículo con el paciente. Aquí todavía tenemos unidades cerradas. Lo que tratamos es de maximizar el tiempo, que no sea solo una vez al día que el familiar pueda pasar a verlo, sino más veces. Hay otras medidas como tener música, lograr que haya más interacción, que los pacientes puedan hacer el cambio entre el día y la noche, que puedan observar todo, porque eso disminuye el riesgo de un síndrome que ya está descrito, que es el síndrome post-UCI. ¿Cuáles son diríamos, los signos y los síntomas precisamente del paciente post-UCI? Después que el paciente ha estado en la unidad de cuidados intensivos, muchos factores van a interferir. Primero, el tipo de patología que lo llevó a la unidad de cuidados intensivos y el tiempo que permaneció. Eso va a provocar un grado de estrés, tanto metabólico como psicológico, y se va a manifestar en el paciente, en algunos casos, por depresión, otros se tornan eufóricos, pueden tener trastornos del sueño, poca interacción social y un trauma. Es eso. Es un trauma post ingreso a la unidad de cuidados intensivos. En algunos casos hay pacientes que han llegado lamentablemente a fallecer, y no por la condición que lo llevó a cuidados intensivos, sino por depresión y porque han atentado contra su vida. Pero muy interesante esto que ha tocado usted. Y esos pacientes, ¿no sería bueno a veces referirlo, de hecho, a salud mental, a psicología, doctora? En la gran mayoría de los casos, los pacientes se empiezan a intervenir con psicología desde la misma unidad. O sea, un paciente casi siempre es por una larga estancia, pero hay pacientes que, dependiendo de las condiciones que lo llevaron allá y de sus condiciones sociales, obviamente, y preparación, pueden desarrollar síntomas de depresión estando dentro de la unidad. Ese paciente se trata de intervenir con psicología desde que está en la unidad. Excelente. Doctora, pasando ya a nuestro tema central, pacientes quemados y sus complicaciones. Háblenos un poco de esto, doctora. Un tema muy poco conversado, realmente. No, el paciente quemado no es un paciente tan común en las emergencias de los hospitales, pero tenemos una unidad para adultos en el país de paciente quemado que suele estar muy ocupada. Los pacientes ¿Pero ese es el que está en el AIBAR? Sí, sí. Entonces, estos pacientes, ¿qué es un paciente quemado? Es todo paciente que sufre una agresión, que puede ser por calor, por frío, por contacto directo tanto con electricidad como con flamas, con agua caliente, esas son escaldaduras con agua caliente, aceite. Entonces, que le va a provocar una lesión en la piel que, dependiendo de la extensión y de la profundidad, pudiera provocar un daño letal al paciente.
Muy bien. ¿Hay grados, doctora, Sí. de las quemaduras? Según la extensión, la vamos a calcular en porcentaje, el Ok. porcentaje del cuerpo Sí. que está afectado. Y según la profundidad y las capas que va afectando de la piel, lo vamos desde el 1 hasta el 4. El 1 apenas afecta la parte superficial de la piel, suele ser más con un escozor y un poquito dolorosa porque ocupa las terminaciones. Ya cuando vamos con el grado 2, afecta toda la epidermis y puede afectar la dermis. El grado 3 ya es de las más complicadas. Ok. Pueden afectar el músculo, la piel se torna blanquecina, puede estar acartonada, puede estar negruzca. Y la grado 4, que es la más complicada y en muchos casos mortales, es cuando afecta los tejidos internos y llega hasta el hueso. Sí. Doctora, usted dice que son pocos comunes, pero aquí en el país hemos tenido unos casos que han dejado traumado al país. Por ejemplo, empresas que se han incendiado por situaciones que se han dado. Pero en lo que tiene que ver precisamente con esa parte, doctora, a veces llevan una cantidad de personas al médico, pero de repente vemos que fueron personas que llegaron bien, sin embargo se van muriendo. ¿Cómo explicar ese fenómeno? La quemadura, dependiendo del grado, o sea, de la extensión corporal, cuando una quemadura sobrepasa el 20% de la superficie del cuerpo del paciente, debe ser atendido expresamente en una unidad especializada en el manejo de pacientes quemados, porque es un paciente que por el grado de superficie corporal, la pérdida aguda que tiene de líquido, eso es en las primeras horas. Okay. O sea, tiene una pérdida masiva de líquidos que si no se trata adecuadamente en las primeras horas, el paciente se choca, o sea, su cuerpo colapsa, fallan los riñones, empieza a bajar la presión. Esas son de las complicaciones agudas. Eso es lo que puede pasar si en las primeras horas nosotros no hacemos una reposición adecuada de los líquidos que el paciente está perdiendo. Lo otro es que dependiendo de dónde haya sido la quemadura, quemaduras que son en la cara, en el cuello, en el torso y en los genitales, deben ser tomadas en cuenta y también deberían ser bien evaluadas por un médico especialista en el paciente quemado. ¿Por qué? Las lesiones de la cara y cuello y torso pudieran comprometer la respiración del paciente. Otra cosa es el paciente, dependiendo de dónde se quemó, si se quemó en un espacio cerrado, va a tener inhalación de humo. Sí. A veces las lesiones no son, o sea, por fuera, la superficie corporal es poca, pero el grado de inhalación que tuvo el paciente es mayúsculo y eso va a provocar, o sea, en un paciente, para estimar, vamos a decir que un paciente que tiene un 25% de superficie corporal quemada, que es cara y cuello, y tiene un riesgo, vamos a decir, de fallecer de un 20%, si tiene lesión inhalatoria, eso se duplica. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes o sea, dependiendo del grado de afectación, no hay intercambio de oxígeno y el cuerpo empieza a deteriorarse producto de la lesión que tenemos en el pulmón. Aquí en la República Dominicana, ¿cuáles son las principales causas de esas quemaduras? Las principales son flama, las quemaduras por flama. Tenemos pacientes que la gran mayoría es por estallido de un tanque de gas, por contacto con líquidos flamables. Lo siguiente es el contacto eléctrico, ya sea por falla de equipos en la casa o por estar... Bueno, pero sí, por estar manipulando tendido eléctrico sin tener o la vestimenta adecuada o la preparación para poder hacerlo. Ya el resto son ocasionales, pacientes que han tenido quemadura térmica o quemadura por frío o por estar en contacto con líquidos que provocan irritación y por ende quemadura. ¿Hay falta de orientación en nuestra sociedad sobre el manejo, por ejemplo, de los cilindros de gas, doctora? Porque yo he visto gente para ver si se está escapando el gas, prenden un fósforo y lo ponen cerca. Sí, sí. De hecho, es la principal causa dentro de las quemaduras por flama, es el fallo o el estallido de los tanques, de los cilindros de gas. De hecho, lo principal en una quemadura es tratar de que no ocurra. Sí. Entonces, a veces
se sabe ya que el cilindro tiene un escape o que está muy viejo, que está muy deteriorado y se descuida por diferentes razones y no se cambia y lamentablemente hay un día que todo se fataliza. La parte de las industrias. Las industrias... Las empresas. Que hemos visto muchas situaciones con empresas acá. Bueno, el tema con las empresas es que deberían recibir una supervisión, o sea, deberían, o se supone que se hace una supervisión, tanto de los dispositivos que tienen, que pudieran ser flamables, como también de la preparación que tiene el equipo que trabaja en la compañía y los dispositivos que tienen para enfrentar en caso de un cortocircuito que ocurra o una llama que aparezca de repente por un descuido. ¿El manejo de los niños y los adultos en cuestiones de quemaduras es igual, doctora? No suele ser igual. En los niños casi siempre tenemos que hacer cálculo de dosis. No soy especialista en niños, pero en sentido general es básicamente lo mismo. Es la protección y vigilancia de que no hayan tenido lesión inhalatoria y la corrección, sobre todo aguda, de la pérdida que tiene el paciente producto de las quemaduras. En los niños hay que tener especial atención, sobre todo en niños muy pequeños y en pacientes envejecientes, porque tienen más riesgo de presentar muerte producto de la extensión de la quemadura y o sea, suelen responder peor. No, me faltó mencionar ahorita que dentro de las complicaciones entonces tenemos las complicaciones tardías. La primera barrera, la principal que nosotros tenemos contra las infecciones es la piel. Entonces, como la piel está quemada, dependiendo del área, de la extensión y de la profundidad de la quemadura, la principal complicación es una sepsis, que es una infección que posteriormente se torna sistémica y suele presentarse ya tardío 4 o 7 días, dependiendo del tipo de paciente, y suele ser la que acaba con la vida del paciente. Le hacía la pregunta de los niños, pero creo que tenemos una pausa para al regreso comentarle, porque usted no sé si recuerda lo que sucedió aquí en un carnaval, donde un promedio de unos 11 niños, pues tristemente se quemaron y creo que de esa cantidad solamente sobrevivió uno. Pero vámonos a una pausa. Al regreso estaremos continuando con este tema, que es el ABCD en pacientes quemados, en qué consiste esta evaluación. Al regreso usted nos habla un poquito de eso. Sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto y a descubrirlo te llama. Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. La zona colonial es testigo de que todo lo que se construye sobre bases sólidas perdura en el tiempo. Pero en la vida de todo hombre hay momentos en los que la salud nos pone a prueba. Uno de ellos es el diagnóstico de la disfunción eréctil. Probó fármacos, probó terapias, probó opciones temporales y nada funcionó. Cuando esto ocurre, no se trata de insistir en lo mismo, se trata de subir al siguiente escalón, la solución definitiva. ¿Conoce usted la prótesis de pene o la llamada bombita? La disfunción eréctil no es el final del camino. No. Para nada. Es el inicio de una nueva etapa bajo la guía correcta. Mi compromiso no es solo realizar una cirugía, sino ofrecerle una evaluación integral, seria y personalizada para determinar si la solución definitiva para usted es una prótesis de pene. No se resigne a vivir a medias.
Es momento de que su vida íntima tenga el mismo esplendor que nuestras calles históricas. Fuerte, duradera y llena de vida. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV Canal 32 y en esta ocasión conversamos con la doctora Ingrid Herrera, médico intensivista y especialista en cuidados críticos del paciente. Nuestro tema, pacientes quemados y sus complicaciones. Doctora, ¿qué es el ABCD? Esa evaluación, ¿en qué consiste con los pacientes quemados? No solo en el paciente quemado, en todo paciente que ha sufrido un trauma, se debe revisar de forma sistemática toda su economía para poder identificar cuáles son las posibles lesiones que puede tener el paciente. El AIS por la vía aérea, lo primero que tenemos que verificar en el paciente quemado es si sus vías aéreas están comprometidas. Primero, si tiene lesión de las fosas nasales, si las quemaduras fueron en la cara, en el cuello, en el torso, si son circulares, o sea que ocupan el cuello completo y que puede comprometer la ventilación del paciente. Vigilar que el paciente no tenga tanta exposición y que haya provocado un sangrado y cómo está la circulación del paciente. Muy bien. Y la incapacidad que puede estar presentando el paciente producto del trauma que esté presentando. En el paciente quemado, lo más importante para la población, porque no es un paciente que se quemó delante de un personal médico, eso es un paciente que se quemó en su casa con los familiares. Lo principal es retirar al paciente de lo que le está provocando la agresión. O sea, se estaba quemando, tratar de alejarlo del fuego, si fue una corriente eléctrica, tratar de alejarlo de eso. Y si fue un paciente que estuvo en contacto con un líquido que es flamable, o sea, que es irritante y que puede quitar quemadura, tratar de alejarlo. Retirar la ropa quemada, pero no la ropa adherida que tiene el paciente. No podemos tratar, si la tela se pegó a la piel, hay que dejarla, y esa parte ya lo haría un cirujano en un centro de salud. Es quitar lo que se pueda retirar sin provocar más daño al paciente. No echar agua fría como suelen hacer, porque eso va a lesionar los vasos capilares que puedan estar afectados y va a disminuir la circulación del paciente. Pero sin darse salsa de tomate. Tampoco, eso es lo siguiente. Lamentablemente encontramos un paciente que lo llenan de salsa de tomate, pasta dental, mantequilla. Quizás le hacen, cuando empiezan a salir las ampollas, empiezan a reventárselas también. Todo eso lo que hace es empeorar el cuadro del paciente y aumentar el riesgo de que vaya a ser una infección más temprano. Excelente. Pero el cuidado después que se evalúa todo, que como bien usted dice que a veces hay que trabajar una parte quirúrgica o los cirujanos, doctora. Y hablaba de estos pequeños que antes era muy común esas quemaduras por fuegos artificiales, por el mal manejo de los fuegos artificiales, y precisamente esos niños fue un carnaval, un mal manejo de fuegos artificiales que ellos atravesaron por esa situación, y creo que hubo uno de ellos que hubo que sacarlo del país. Nuestra unidad de cuidado de cuidado para los quemados no está tan equipada aquí, doctora. Dígame, doctora. Nos faltan cosas. La unidad de quemados es una unidad inminentemente quirúrgica. O sea, el paciente quemado es inminentemente quirúrgica. Obviamente, en muchos de los casos necesitan un soporte intensivo. Es un paciente que debe manejarse de forma multidisciplinaria, que debe tener psicología, eso es lo principal, un apoyo psicológico al cirujano para que pueda hacer las debridaciones, nutriólogos, porque es necesario y es importante iniciar una alimentación adecuada en las primeras horas para evitar daños. El resto es manejo medicamentoso y terapia física. O sea, en cuanto a eso, nuestra unidad cuenta con el personal médico
quizá faltamos algunos, pero sí con las diferentes áreas que deben intervenir en el paciente quemado. ¿Las quemaduras solares pueden llevar a un paciente a requerir cuidados médicos? Claro que sí, o sea, una de las quemaduras puede ser esa por insolación. El paciente tiende a lesionar la piel y dependiendo de la magnitud y del tiempo de exposición pueden ser las lesiones que presenta el paciente. Y eso puede llevarlo a que, sobre todo los pacientes mayores, que son los que suelen presentar ese tipo de complicaciones, son más susceptibles a que la quemadura se infecte y se prolongue en el tiempo su cuidado, y eso en algunos casos puede llevarlo hasta la muerte. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su participación con nosotros aquí en el espacio Algo Más que Vivir. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales a la población sobre estos pacientes quemados que quizás ya estén en sus hogares, ¿no? Luego de esta atención desde la unidad de quemados de aquí de la República Dominicana, y cómo también evitarlo? ¿Cuáles serían sus palabras? Vamos a empezar por cómo evitarlo. La mejor quemadura es la que no ocurre. Entonces, es necesario que vigilemos en la casa cómo están los cilindros, cómo están las conexiones eléctricas, si hay cables que están expuestos que puedan provocar que un paciente pueda electrocutarse. En cuanto a los cuidados posteriores, es necesario llevar siempre las recomendaciones del médico que le está siguiendo. En la unidad se hacen alrededor, por ejemplo, en los últimos 6 meses ya, o sea, en los primeros 6 meses de este año, van alrededor de 11.000 consultas de pacientes que ya han sido tratados, que no necesariamente se quemaron en este año, sino en años anteriores, pero es necesario que tengan un seguimiento adecuado por un médico cirujano y por un departamento tanto de psicología, porque a veces el estado postraumático del paciente es peor, según las circunstancias de su quemadura, que el grado de la quemadura que tuvieron. Eso es así. Si alguien requiere de sus servicios, sus orientaciones, ¿dónde contactarla, doctora? En la unidad de quemados PLFOR. Ahí está. Sí. Muchísimas gracias. ¿Alguna red social que le puedan seguir? Por ahora son privadas. Muy bien. Señores, permanezcan en la sintonía con nosotros porque en breve continuaremos con otra muy interesante entrevista en la tarde de hoy. Pausamos. La zona colonial es testigo de que todo lo que se construye sobre bases sólidas perdura en el tiempo. Pero en la vida de todo hombre hay momentos en los que la salud nos pone a prueba. Uno de ellos es el diagnóstico de la disfunción eréctil. Probó fármacos, probó terapias, probó opciones temporales y nada funcionó. Cuando esto ocurre, no se trata de insistir en lo mismo, se trata de subir al siguiente escalón. La solución definitiva. ¿Conoce usted la prótesis de pene o la llamada bombita? La disfunción eréctil no es el final del camino. No. Para nada. Es el inicio de una nueva etapa bajo la guía correcta. Mi compromiso no es solo realizar una cirugía, sino ofrecerle una evaluación integral, seria y personalizada para determinar si la solución definitiva para usted es una prótesis de pene. No se resigne a vivir a medias. Es momento de que su vida íntima tenga el mismo esplendor que nuestras calles históricas. Fuerte, duradera y llena de vida. Sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir y en este momento estaremos conversando con la doctora Francesca Díaz, especialista en urocirugía. ¿Está bien el término? Sí, uróloga. Cirujana uróloga. Y vamos a estar hablando acerca del escroto agudo. ¿Verdad que sí, doctora? Sí. Buenas tardes, bienvenida al espacio Algo Más que Vivir. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué es el escroto, doctora? Bueno, el escroto es o son las distintas capas o el recubrimiento que tienen los testículos. Ok, en palabra llana, el saco, Exacto, o la bolsa, como le dicen. exacto, como Muy le bien. dice el dominicano. Su función es solamente recubrir. Recubrir, dar esa protección que necesitan los testículos. ¿Y cuáles son las diferencias entre hablar del dolor escrotal y de escroto agudo? O sea, ¿cuáles son esas patologías también que afectan o pueden afectar ese saco? Bien, el escroto agudo es un término que se utiliza para englobar varias afecciones. Ok. Afecciones que tienen en común dolor, un dolor de inicio brusco, repentino e incómodo en uno o en ambos testículos o en el escroto, es decir, en las capas o en el recubrimiento de esos testículos. Pero esas patologías pueden ser causadas por alguna enfermedad de transmisión sexual. Sí, tienen diferentes causas. Ok. Las causas pueden ser desde de origen vascular, infecciosos o inflamatorios, que aquí entran las enfermedades de transmisión sexual. Pueden ser de origen oncogénico, es decir, por algún tumor que produzca ese dolor. Tienen diferentes causas. En el caso de las de transmisión sexual, las de origen de transmisión sexual generalmente producen lo que denominamos orquiepididimitis o epididimitis, que es la inflamación del epidídimo o el epidídimo con el testículo. Sí. Y estas generalmente sí son producidas por una bacteria que puede ser de transmisión sexual. El paciente suele referir que aparte del dolor, que es progresivo, es un dolor que va iniciando y va progresando, suele referir que tiene algunos síntomas de dificultad para orinar, que le duele, que le arde, e incluso algunos pacientes refieren salida de secreciones a través de la uretra. Pero he escuchado de personas decir, no solo por la parte del dolor, sino un escroto muy abundante, conforme a lo que usted ha descrito, lo que es el escroto, que a veces eso le preocupa y a veces tienen como microtraumas precisamente por el tamaño de sus escrotos. En ese caso no estaríamos hablando de un escroto agudo, porque hay otras patologías que sí pueden aumentar el perímetro del escroto, pero si no se asocia de dolor, no se le asigna el término de escroto agudo. Sí hay patologías que aumentan el perímetro, como es el caso del hidrocele, que es acúmulo de líquido, o acúmulo de otras secreciones, como es la linfa, que también puede ocurrir a nivel del escroto. Entonces nos quedamos en este punto del escroto agudo. Repítame de qué trata esto del escroto agudo. Es la presencia de dolor de forma brusca y repentina a nivel de uno de ambos testículos o en las capas que recubren los testículos, que es el escroto. ¿Y las causas me dijo que son? Pueden ser vasculares, pueden ser de origen infeccioso o inflamatorio, pueden ser traumáticas, pueden ser oncológicas. ¿Edades frecuentes que puede una persona desarrollar un escroto agudo, doctora? La edad es sumamente importante. Y aquí hay que resaltar que el escroto agudo es una de las principales urgencias urológicas. Sí. Y la edad es importante en este punto. ¿Por qué? Porque hay una patología específicamente, se llama torsión testicular, que es que el testículo gira sobre el cordón espermático. El cordón espermático es la estructura que lleva toda la sangre, la inervación que tiene el testículo. Si el testículo gira sobre ese cordón. Pero de manera automática, doctora. Él gira, sí, porque tiene una alteración anatómica. Nació con un defecto que le permite girar, no está fijo a las estructuras que tiene que estar fijas, por lo tanto gira y ese aporte sanguíneo queda ausente o interrumpido durante ese episodio del giro y eso causa el dolor. Si no se corrige inmediatamente, es decir, que es una patología
que necesita intervención quirúrgica inmediata, generalmente entre las primeras 4 a 6 horas, y esta cirugía consiste en volver a poner el testículo en su posición original y fijarlo para disminuir la probabilidad de que vuelva a girar, de que vuelva a ocurrir el dolor y de que esa ausencia de aporte sanguíneo no lleve a la muerte de ese testículo. Ah, bueno, pensé que era la muerte del paciente. Doctora, pero hay otros síntomas que pueden decirle a una persona que más adelante puede desarrollar un escroto agudo, además del dolor. Puede haber enrojecimiento, puede haber aumento del volumen, como mencionaba anteriormente. Generalmente esa triada va junta, el dolor, el enrojecimiento y el aumento del volumen o del perímetro. Eso nos habla de que hay un escroto agudo. Diagnóstico diferencial, si pudiéramos hablar un poquito ya en términos médicos o técnicos, ¿con qué otras enfermedades se puede parecer esto del escroto agudo? El escroto agudo, más que parecerse con otras enfermedades, es diferenciar una de otra, porque como es un término que engloba varias patologías que pueden afectar en distintas edades, hay que saber diferenciar entre una y otra, porque como ya hablamos, algunas pueden comprometer la fertilidad y la producción de hormonas que esas hace son el consecuencias. testículo. Exacto. Entonces, diferenciar la torsión testicular, que generalmente ocurre en pacientes jóvenes, pacientes adolescentes, entre los 12 a los 14 años, exacto. Pero es algo congénito. Porque el testículo generalmente tiene una alteración congénita, que el niño nació con ella, que le permite movilizarse en exceso, por así decirlo. Pero esa es la edad más frecuente que ocurre, ¿bien? Entre los 12 a los 18 años, es decir, pacientes jóvenes pueden perder ese testículo. Hay otras patologías como la orquiepididimitis, que también la mencionamos, pero que ocurre ya en pacientes un poco mayor, por encima de los 30 años. Tumores pueden producir dolor, que es muy frecuente también en pacientes jóvenes, por lo tanto que hay muchas patologías y el punto importante es diferenciar una de la otra y hacer un tratamiento oportuno. Usted dice que puede perder el escroto, o el testículo más bien, puede perder el testículo, pero una persona joven que pierde un testículo, ¿eso no puede causarle infertilidad? Generalmente, si tiene un testículo en buena condición, puede hacer su vida hormonal, o sea, su parte hormonal y la vida reproductiva no se ve alterada, porque ese solo testículo, si está en buena condición, puede producir lo necesario para que ese paciente lleve su vida normal. Ok, muy importante esto que usted ha planteado, pero ¿qué tan frecuentes son esas patologías? No son tan en el caso de la torsión testicular no es tan frecuente. Sin embargo, en nuestro país se ve con mucha frecuencia. Quizás en las estadísticas de otros países es menos frecuente. Sí. Durante mis años de formación tuve la oportunidad de ver varios casos, mientras la literatura dice que son infrecuentes. Es decir, que no es que son tan infrecuentes, sino que el diagnóstico oportuno es necesario hacerlo. Dos preguntas, doctora. Primero, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Y si algunas prácticas o inventos en el acto sexual pueden provocar más adelante un testículo agudo. El diagnóstico se realiza generalmente con la historia clínica. La historia clínica nos va a dar la mayor información. Paciente con un dolor súbito, repentino o un dolor progresivo que le imposibilita hacer sus actividades diarias, tiene que ser evaluado. Muy bien. Ahora bien, la segunda pregunta era... Si alguna, o sea, la gente vive inventando, doctora, si alguna práctica, posición, invento, por ejemplo, se habla mucho del salto del tigre y todas esas cosas, si eso puede causar o provocar... Un escroto agudo. Sí. Sí. Entre las causas traumáticas, si tenemos una actividad sexual con mucha intensidad o enérgica, la gente inventa mucho. Sí puede haber traumatismo a nivel escrotal y eso puede llevar a un escroto agudo. Pero te habla de, vamos a decir, por causa traumática. Doctora, vivimos en uno de los países donde más accidentes de tránsito ocurren y de hecho en estos días le preguntaba a un urólogo de cómo si los accidentes de tránsito pueden generar situaciones urológicas y aparentemente sí. Entonces, estos accidentes de tránsito también pueden ser
porque la mayoría son motocicletas. Sí. La carrocería de una motocicleta es el cuerpo del que va conduciendo. Y una de las cosas, uno no sabe ni cómo describirla, pero los golpes más terribles son ahí, Sí, en muchas ocasiones. sí. Cuando un paciente, por ejemplo, accidentado llega, puede tener situaciones. Sí, claro, puede que el mismo paciente tenga un trauma a nivel del periné, Ujú. que es en la entrepierna, Sí. y aquí verse afectados los testículos Ok. o el escroto. También en nuestro país es muy frecuente las heridas por arma blanca Ok. a nivel escrotal o herida por armas de fuego a nivel escrotal también, que de igual manera son escroto agudo porque producen un dolor y estos tipos de trauma necesitan una intervención inmediata también. Pero continuando ahí mismo, el montar mucha bicicleta. El montar mucha bicicleta puede producir traumatismos y generalmente son traumatismos que son acumulativos. Ok. Exacto, entonces esto va a producir microtraumas que a largo plazo afectan el testículo. Excelente. Doctora, tristemente pues llegamos al final de esta entrega, de este espacio, pero si alguien requiere de una evaluación, si alguien requiere de sus servicios, ¿cómo y dónde podría contactarla? Pudiese contactarme en Intracare Center y en Profamilia, Eso está aquí en la Churchill. en la Churchill, Sí. correcto, y en Al- Profamilia. ¿Algún contacto, cómo seguirla a través de las redes sociales? Sí, me pueden seguir en mi Instagram, doctora.de Díaz. Y mi número telefónico 829-504-4764. Recomendaciones finales para nuestros amables televidentes sobre este tema que usted estuvo tratando. La recomendación más importante es nunca subestimar un escroto agudo, nunca infravalorar, siempre que haya dolor a nivel de los testículos, a nivel escrotal, a buscar ayuda. Muchas veces esa ayuda de manera oportuna puede salvar la vida del paciente y la salud del testículo. ¿Los tratamientos siempre serán quirúrgicos en esa área? No o hay- necesariamente, dependiendo de la causa, porque si es una infección producida por una enfermedad de transmisión sexual, se puede tener una resolución con antibióticos, analgésicos y medidas de higiene en el área genital. Excelente. Sobre todo higiene, señores. Correcto. Gracias por sintonizar el espacio Algo Más que Vivir. Gracias a la doctora Francesca Díaz por su participación con nosotros, trayendo estas interesantísimas informaciones. El tema que trajo, sumamente interesante, poco conversado, por cierto, poco hablado, el escroto agudo. Si usted requiere de algún servicio, ya ella le dijo dónde estaba y cuáles son también sus contactos, cómo usted seguirla a través de las redes sociales. Señores, será hasta un próximo encuentro, si así Dios lo permite. Pásenla bien, permanezcan en la sintonía con BTV.